En el corazón geográfico, pulsante y a menudo emocionalmente aislado del vasto certo de Pernambuco, una tierra donde el sol inclemente es el único rey y el viento caliente levanta furiosos torbellinos de un polvo rojizo que lo cubre todo con un manto de olvido y aridez, se encontraba, casi, como un espejismo tembloroso en la tierra agrietada, la pequeña, olvidada y profundamente apática vila de Santa Brígida. Sus casas, de un adobe desgastado por incontables décadas de sol abrasador y un abandono casi palpable, parecían encogerse sobre sí mismas, sus puertas y ventanas de madera descolorida cerradas a cal y canto durante las largas y bochornosas horas del día. Sus habitantes parecían intentar protegerse no solo del calor asfixiante que emanaba de la tierra, sino también de una tristeza colectiva, una resignación ancestral y pesada que se había instalado en el alma de la comunidad hacía ya mucho tiempo. El silencio en las calles de Santa Brígida no era de paz ni de tranquilidad campestre, era un silencio denso, pesado, un vacío sonoro roto apenas por el zumbido persistente y voraz de las moscas y el llanto ocasional y lastimero de algún niño con hambre. En este escenario de aridez física y, sobre todo, espiritual, una perra esquelética, de una raza indefinible pero con la estructura noble y elegante de un pastor, luchaba una batalla diaria, silenciosa y desesperada por la simple supervivencia. Era completamente ciega, con los ojos convertidos en dos cuencas lechosas, opacas y sin vida, y estaba tan delgada, tan consumida por el hambre y la sed, que cada hueso de su cuerpo, las costillas, la columna vertebral, la cadera parecía a punto de rasgar su piel cubierta de llagas, costras y un ejército de parásitos. Vagaba con un paso lento y vacilante por las calles de tierra batida del pueblo, un espectro de sufrimiento que se movía entre la indiferencia general. Su nombre, si alguna vez lo tuvo, se había perdido en el mismo olvido que consumía a la villa. Más tarde, solo mucho más tarde, sería bautizada como Aurora, un nombre que contradecía con una ironía cruel la oscuridad absoluta de su existencia, pero que, sin que nadie lo supiera, anunciaba un nuevo y profundo amanecer para todos. A su lado, tropezando con sus propias y torpes patas de cachorro, la seguían como dos pequeñas sombras temblorosas sus únicos dos tesoros, las únicas dos razones por las que su instinto primordial de madre se negaba a rendirse ante la muerte inminente. Sus dos cachorros, Leo y Nina, eran apenas unas bolitas de pelo sucio, áspero y apelmazado, tan hambrientos y débiles como su madre, buscando constantemente el calor y la protección de un cuerpo que apenas tenía ya vida para ofrecerles. Se acurrucaban contra su vientre seco, intentando extraer una gota de leche que ya no existía, sus pequeños cuerpos temblando de debilidad. La lucha agónica de Aurora no era por ella misma. Hacía tiempo que había perdido la esperanza para sí. Era por ellos, por esos dos pequeños y frágiles corazones que latían gracias a su increíble, titánica y casi sobrenatural resistencia. Su jornada diaria era un verdadero calvario, una peregrinación de humillación y rechazo a través de las calles indiferentes de la villa. Al pasar frente a las casas, arrastrando su cuerpo dolorido, buscando una sombra donde resguardar a sus crías del sol asesino, un resto de comida arrojado a la basura, una gota de agua derramada en el suelo, enfrentaba la hostilidad constante y la crueldad gratuita de los moradores. Dona Sida, una mujer de rostro agrio, amargado por una vida de frustraciones, y con un corazón tan reseco como la tierra que pisaba, salía de su casa empuñando una escoba como si fuera un arma, ahuyentándola a gritos y escobazos, maldiciendo a esa plaga inmunda que afeaba la entrada de su propiedad y traía mala suerte. «Fuera de aquí, bicho asqueroso, largo, antes de que te eche agua hirviendo encima», le gritaba con un odio desproporcionado, mientras los niños ociosos del pueblo, aprendiendo de sus mayores,
reían y a veces le arrojaban pequeñas y afiladas piedras que impactaban con un sonido sordo y doloroso en su cuerpo famélico. Seu Jorge, el dueño de la única y polvorienta tienda de ultramarinos del pueblo, un hombre corpulento, de vozarrón estentóreo y una tacañería legendaria, no era menos cruel. Desde la puerta sombría de su establecimiento, si la perra ciega se atrevía a acercarse demasiado, atraída irresistiblemente por el olor a pan recién horneado o a carne seca, le arrojaba sin piedad cubos de agua sucia o los restos inservibles y podridos de la mercancía, en un gesto de desprecio que a menudo era aplaudido con risotadas por otros hombres que pasaban las largas y calurosas horas sentados en los bancos de la plaza, matando el tiempo, la esperanza y cualquier atisbo de compasión. Los perros como tú solo traen enfermedades y más miseria a este pueblo ya maldito por Dios, sentenciaba con la autoridad de un profeta del desastre, como si la perra y no la apatía colectiva fuera la verdadera culpable de la decadencia que los rodeaba a todos. La pequeña, rota y desamparada familia canina, esta trinidad de sufrimiento extremo y amor incondicional, era observada a menudo desde la distancia, desde detrás de la persiana de madera polvorienta y desvencijada de una de las casas más antiguas y señoriales de la villa, por los ojos cansados, acuosos y llenos de una tristeza infinita de Seu Ignacio, un anciano de más de 80 años, el habitante más longevo y el guardián silencioso y atormentado de la memoria olvidada del pueblo. Ignacio veía en la escena recurrente de la perra ciega protegiendo ferozmente a sus cachorros un eco doloroso, una herida antigua que se reabría en su propio pasado, sangrando culpas y remordimientos. La visión de aquel sufrimiento tan explícito le traía a la mente, con una claridad que lo torturaba, recuerdos que había intentado enterrar bajo capas y capas de silencio durante décadas. Recuerdos de una época de prosperidad, de honor, de lealtad y de una pérdida terrible y traumática que había marcado el inicio de la decadencia de la Facenda Monte Claro y, por extensión, de toda Santa Brígida. Aquellas memorias eran tan dolorosas, tan cargadas de una culpa personal y una impotencia antiguas, que, en lugar de impulsarlo a actuar, a ofrecer ayuda, a romper el ciclo de indiferencia, inicialmente lo paralizaban por completo. El miedo cerval a remover el pasado, a enfrentarse a los fantasmas que dormían en el corazón de la villa y, sobre todo, en el suyo propio, era más fuerte que su compasión y su sentido del deber. Así que, tras observar la escena con el corazón encogido en un puño y las manos temblando, Seu Ignacio, como había hecho tantas otras veces ante otras injusticias, se recogía en su silencio, en la penumbra fresca y silenciosa de su casa llena de recuerdos y fantasmas, cerrando la persiana, y, con ella, también su corazón, convirtiéndose, muy a su pesar y con una profunda vergüenza, en un cómplice más de la indiferencia general que estaba matando lentamente a su pueblo. Mientras tanto, en las calles polvorientas, Aurora, en el límite absoluto de sus fuerzas, con el hambre y la sed atenazándola como garras de fuego en sus entrañas y la fiebre comenzando a nublar sus ya inexistentes sentidos, sintió que ya no podía dar un paso más, que su cuerpo, exhausto y maltratado, se rendía. Su instinto maternal, sin embargo, la guió en un último, desesperado y casi inconsciente esfuerzo, hacia una de las casas más apartadas del pueblo, una pequeña y humilde morada rodeada por un jardín descuidado pero sorprendentemente lleno de plantas aromáticas y medicinales que desprendían un olor peculiar. Con el último aliento de su ser, con la última gota de energía que le quedaba, se desplomó pesadamente en el umbral de la puerta, su cuerpo formando un escudo final sobre sus dos cachorros, que gimoteaban asustados y confusos bajo ella. Aquella era la casa de Dona Clara, una curandera local, una mujer de mediana edad conocida en toda la región por su increíble y ancestral conocimiento de las hierbas medicinales y por sus remedios tradicionales,
capaces de sanar dolencias y heridas que los médicos de la ciudad a menudo no lograban tratar. Su jardín no era un despliegue de belleza ornamental, sino una farmacia viva, un laberinto de hojas, tallos y flores cuyo propósito era aliviar el dolor. Sin embargo, Clara vivía completamente recluida, casi como una ermitaña, con el corazón tan cerrado, tan yermo y tan endurecido como la tierra del Certo. Años atrás, una tragedia personal inenarrable, la pérdida repentina de su único hijo pequeño por una enfermedad fulminante, la había sumido en un duelo perpetuo y la había hecho cerrar sus puertas no solo a la comunidad, a la que culpaba de alguna manera irracional, sino especialmente a los animales, a quienes antes amaba con una devoción casi sagrada. Temía, con un pavor infantil, que cualquier nuevo vínculo de afecto solo pudiera traerle más dolor, más pérdidas, más sufrimiento. Fue la hija pequeña de Clara, la sensible, curiosa e intrépida Sofía, una niña de apenas 7 años con los mismos ojos grandes, oscuros y expresivos de su madre, pero llenos de una luz y una inocencia que Clara creía haber perdido para siempre, quien encontró a la pequeña familia, al borde de la muerte en la puerta de su casa, al ver a la perra inmóvil y a los cachorros llorando desconsoladamente bajo ella. No sintió miedo ni asco, como habrían sentido otros niños del pueblo, solo una oleada de una compasión pura, abrumadora e infantil que le inundó el corazón y la impulsó a actuar. Corrió hacia adentro, buscando a su madre, que se encontraba en la cocina, moliendo hierbas secas en un mortero de piedra, absorta en su mundo de olores, texturas y remedios, su única forma de escapar de sus propios pensamientos y del silencio de la casa. El ritmo del mortero era el único latido que su corazón herido reconocía, con la inocencia y la persistencia que solo los niños poseen. Sofía comenzó a tirar con insistencia de la falda de su madre, rogándole, suplicándole con la voz entrecortada, que saliera, que ayudara a la perrita triste y a sus bebés que lloran mucho. La primera reacción de Clara fue de una frialdad cortante, casi cruel, un muro de hielo levantado instantáneamente. No quiero animales aquí, Sofía, ya lo sabes muy bien, déjalos. Ya se irán o alguien se encargará de ellos, dijo con dureza, sin siquiera levantar la vista de su mortero, su voz teñida de un dolor antiguo y una amargura que la niña no podía comprender. Cada animal abandonado era para ella un recordatorio de la fragilidad de la vida, una herida que se negaba a volver a abrir. Pero Sofía, por primera vez en su vida, no se rindió ante la autoridad de su madre. Con lágrimas de frustración y empatía en los ojos, le habló a su madre de la tristeza en los ojos de la perra, aunque no podía verlos. Ella los sentía, de la forma desesperada en que protegía a sus crías, de lo pequeños, solos e indefensos que estaban en el mundo. Su insistencia no era un capricho, era un ruego desesperado por la vida. Las palabras de su hija, su compasión genuina, su negativa a aceptar la indiferencia como respuesta, su fe inquebrantable en la bondad que sabía que aún existía en el fondo del corazón de su madre, comenzaron a erosionar lentamente, como gotas de agua sobre una roca, la gruesa y helada barrera de dolor que Clara había construido con tanto esmero alrededor de su corazón durante años. Se acercó a la puerta, con la intención firme de ahuyentar a los animales y de reprender a su hija por su desobediencia, pero al ver la escena con sus propios ojos, la entrega absoluta de la madre moribunda, la vulnerabilidad extrema de los cachorros, la vida y la muerte, luchando una batalla silenciosa en su propio umbral, algo dentro de ella, algo que creía muerto y enterrado junto con su hijo, se removió con un dolor agudo. Vio en el sufrimiento de aquella madre anónima un reflejo insoportable de su propia y devastadora pérdida, de su propia maternidad truncada. Con un suspiro profundo que pareció arrastrar consigo años de pena contenida y lágrimas no lloradas,
y más por la insistencia inquebrantable de su hija que por una convicción propia real, Clara finalmente cedió. Está bien, Sofía, trae agua fresca y algunas mantas viejas del arcón, pero que quede muy claro, esto es solo hasta que se recupere un poco y pueda marcharse. No quiero apegos. ¿Me has entendido? Luego tendrán que irse, dijo con una firmeza que sonaba falsa incluso para sus propios oídos. En el fondo de su corazón, sabía que, al abrir esa puerta y permitir que el sufrimiento ajeno entrara en su casa, algo había cambiado para siempre. El primer acto de compasión en mucho tiempo había resquebrajado la dura coraza de su duelo, dejando entrar un primer y tímido rayo de luz, mientras dona Clara, con una reticencia inicial que se fue disipando a medida que sus manos expertas de sanadora entraban en acción, casi por instinto, comenzaba a cuidar de las múltiples y graves heridas de Aurora, con sus conocimientos ancestrales de hierbas, emplastos y ungüentos. Un movimiento paralelo, silencioso y crucial ocurría en otra parte de la villa, en la casa llena de sombras de Seu Ignacio, el anciano guardián de la memoria, incapaz de sacarse de la cabeza la imagen recurrente de la perra ciega y sufriente, una imagen que resonaba con una dolorosa y perturbadora familiaridad en lo más profundo de su alma. Finalmente decidió que ya no podía seguir siendo un espectador pasivo, un cómplice silencioso. El silencio se había vuelto insoportable, una carga mucho más pesada que su propia vejez, una traición a sus propios antepasados y a la historia de su pueblo, movido por una culpa que lo corroía por dentro y una necesidad imperiosa de redención que lo empujaban desde las profundidades de su ser. Seu Ignacio se sumergió en los viejos y polvorientos archivos de su familia, en los baúles de madera de cedro que guardaban, como tesoros olvidados, los vestigios de un pasado glorioso y trágico. Pasó horas y horas, con sus manos temblorosas y su vista cansada, revisando fotografías antiguas de tonos sepia que se deshacían al tacto, cartas amarillentas de caligrafía elegante atadas con cintas de seda descoloridas, y viejos registros de propiedad y de ganado de la que una vez fue la finca, más próspera, más justa y más respetada de toda la región, la legendaria y ahora completamente arruinada Facenda Monte Claro. Buscaba una conexión, un porqué, una respuesta que justificara el impulso que sentía, y allí, entre los papeles olvidados y el polvo del tiempo, encontró lo que su corazón, su memoria y su instinto le decían que encontraría. Descubrió, a través de varias fotografías antiguas donde aparecía un perro idéntico a Aurora junto a los antiguos dueños de la facenda, y de los detallados registros de cría de la propiedad, que Aurora, la perra ciega, despreciada y maltratada por todos, era, con una probabilidad casi absoluta, una de las últimas y directas descendientes de Valente, un perro pastor legendario, casi mítico, de la antigua Facenda Monte Claro. Valente no era un perro cualquiera. Su nombre y su linaje eran famosos en todo el Certo por una combinación única y excepcional de una bravura indomable en la protección del ganado contra los jaguares, una inteligencia casi humana en la resolución de problemas y una lealtad a toda prueba hacia su familia humana, una lealtad que, según las leyendas, iba más allá de la vida y de la muerte. La historia de Valente y su misteriosa desaparición décadas atrás era una leyenda negra, un tabú en la villa, un recuerdo doloroso que todos preferían no mencionar. Su pérdida había coincidido, de forma extraña, casi simbólica y para muchos premonitoria, con el inicio de la rápida y fulminante decadencia de la Facenda Monte Claro, tras la muerte prematura y en extrañas circunstancias de sus dueños originales, y, por extensión, con el comienzo de la apatía, la desconfianza, el egoísmo y el cierre emocional que habían envenenado lentamente, como una enfermedad silenciosa, el espíritu comunitario de la vila de Santa Brígida. Valente era el último símbolo viviente de una época de honor, prosperidad, coraje y lealtad que todos los habitantes del pueblo,
en el fondo de sus corazones, creían perdida para siempre. Munido de esta revelación trascendental, sintiendo el peso de la historia y de la responsabilidad en sus hombros encorvados, Seu Ignacio salió de su casa por primera vez en mucho tiempo con un propósito claro, urgente e ineludible. Caminó con su paso lento pero firme, apoyándose en su viejo bastón de madera, hasta la casa de Dona Clara, donde fue recibido con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Allí, en la pequeña y humilde sala de estar, con la solemnidad de quien revela un secreto de estado o una profecía, compartió con una Clara cada vez más asombrada y con una Sofía atenta y fascinada, la increíble historia que había descubierto, mostrando las viejas y desgastadas fotografías como prueba irrefutable de sus palabras. Describió la gloria de la antigua facenda, la nobleza de sus dueños y la leyenda del perro que era más que un animal, era un guardián. Como un gesto final y cargado de un profundo y reparador simbolismo, le entregó a Clara, con manos temblorosas por la emoción, una vieja y gastada coleira de cuero trenzado, adornada con una pequeña placa de plata maciza, ennegrecida por el tiempo, en la que aún se podía leer, con dificultad, el nombre grabado con orgullo, Valente. Esta coleira, dijo con la voz quebrada por la emoción y las lágrimas asomando a sus ojos cansados, perteneció a su ancestro, al más grande perro que ha pisado estas tierras. Es la prueba de su identidad, de su linaje noble. Esta perra que has acogido, Clara, no es una cualquiera, no es una plaga, es la memoria viva de lo que fuimos, de lo que este pueblo ha perdido y de lo que, quizás, si tenemos el coraje, podemos volver a ser. La coleira, pesada y real, era un puente tangible hacia un pasado que de repente se sentía vivo y presente. La noticia de la verdadera identidad de Aurora, de su linaje legendario que la conectaba directamente con el pasado más glorioso y honorable del pueblo, se esparció por la vila de Santa Brígida como un reguero de pólvora en un campo seco, llevada por los pocos empleados de Clara y por el propio Seu Ignacio, que ahora hablaba con la autoridad de un profeta. Lo que antes había sido una indiferencia cruel, un desprecio injustificado y una hostilidad vergonzosa se transformó, primero, en un profundo, silencioso y colectivo sentimiento de vergüenza. Los rostros de Dona Sida, de Seu Jorge y de tantos otros se contrajeron al comprender, con un horror retrospectivo, que habían estado maltratando, apedreando y humillando no a una plaga anónima, sino a un símbolo viviente de su propio y olvidado pasado de honor, a la última descendiente de su mayor héroe local. La revelación no solo cambió su percepción de la perra, sino también la de sí mismos. Esa vergüenza colectiva, sin embargo, no se convirtió en resentimiento ni en negación, sino que, de forma sorprendente y esperanzadora, actuó como un poderoso catalizador para un movimiento de redención colectiva. Los mismos moradores que antes la habían exhotado con escobas y le habían arrojado piedras, ahora se acercaban tímidamente, casi con reverencia, a la casa de Dona Clara, no con insultos, sino con humildes ofrendas. Traían leche fresca de cabra para los cachorros, mantas viejas pero limpias y suaves para la madre, un poco de carne fresca para que recuperara fuerzas, y ofrecían su trabajo, sus manos callosas, para lo que hiciera falta. El corazón de Santa Brígida, reseco y endurecido por años de apatía y egoísmo, comenzaba a recibir las primeras y sanadoras gotas de compasión y solidaridad, inspirada por la increíble y silenciosa resiliencia de Aurora, por la redescubierta y conmovedora historia de su linaje, y, sobre todo, por la asombrosa y esperanzadora transformación que veía florecer en su propia comunidad, la gente de Santa Brígida, liderada por un revitalizado y enérgico Seu Ignacio, y una sorprendida pero profundamente conmovida Dona Clara, que comenzaba a salir de su propio caparazón de dolor, decidió unirse en un proyecto común, un acto de reparación simbólica y práctica de una magnitud sin precedentes.
En la historia reciente del pueblo, decidieron, por unanimidad, reconstruir las ruinas de la antigua y olvidada Facenda Monte Claro, el hogar ancestral de Valente y, por tanto, de Aurora. No se trataba solo de ladrillos y madera, sino de reconstruir su propia identidad. Durante semanas y meses, la comunidad entera trabajó codo con un entusiasmo y una unidad que nadie recordaba haber visto. Hombres, mujeres y niños, con sus propias manos, con sus escasas pero valiosas herramientas. Limpiaron la maleza que lo cubría todo, repararon los muros de adobe agrietados, arreglaron los tejados hundidos y pintaron las paredes de un blanco esperanzador que parecía reflejar una nueva luz. Lo que antes era un esqueleto de decadencia y olvido se fue transformando, día a día, en un lugar vibrante de encuentro, de trabajo compartido, de risas y de una esperanza renovada en el futuro. La reconstrucción de la facenda era la reconstrucción de sí mismos. La vieja y arruinada facenda fue completamente transformada en un hermoso, limpio y funcional abrigo para todos los animales abandonados, heridos y necesitados de la región, un verdadero santuario de segundas oportunidades, el primero de su clase en muchos kilómetros a la redonda. Fue la pequeña y sabia Sofía, con la claridad y la pureza de la inocencia infantil, quien le dio el nombre perfecto al lugar, un nombre que encapsulaba el espíritu de lo que habían logrado juntos, Morada da Esperana, Morada de la Esperanza. El nombre fue aceptado por aclamación, pues todos sentían que era exactamente eso lo que habían construido. Cuando el refugio estuvo finalmente listo, con sus corrales limpios, sus bebederos llenos de agua fresca y sus almacenes repletos de comida donada, la comunidad entera se reunió para una ceremonia de inauguración sencilla pero profundamente emotiva. En el patio principal de la ahora resplandeciente Morada da Esperana, bajo la sombra de un viejo árbol de mango, devolvieron simbólicamente la identidad y el honor a Aurora, la perra que, sin saberlo, había iniciado todo. Con una solemnidad casi religiosa, Seu Ignacio le colocó a la perra, ahora visiblemente más fuerte, con el pelaje recuperando su brillo y la cabeza erguida con una nueva dignidad, la vieja y desgastada coleira de cuero de su legendario ancestro, Valente. Fue un acto de justicia poética, el cierre de un largo y doloroso círculo de olvido, y el comienzo de una nueva y prometedora era para la villa y para todos sus habitantes. La perra ciega, la paria, la plaga, se había convertido oficialmente en la reina madre, en el símbolo viviente y respetado de la redención de todo un pueblo. Aurora vivió el resto de sus días en una paz y una serenidad absolutas, rodeada del amor, el respeto y el cariño incondicional de toda la comunidad. Pasaba sus días en la Morada da Esperana, durmiendo largas siestas al sol, siendo acariciada constantemente por los niños del pueblo que acudían a visitarla, y actuando, con su sola presencia tranquila, como una matriarca sabia y serena para los otros animales rescatados que llegaban al refugio, asustados y desconfiados, como ella lo había estado. Su calma parecía tranquilizar a los recién llegados, como si les comunicara que allí, por fin, estaban a salvo. Una tarde de verano, tras una vida que, aunque marcada por un sufrimiento inicial inimaginable, había encontrado un final lleno de dignidad, respeto y un amor inmenso, Aurora murió serenamente, de vejez, mientras dormía plácidamente en su manta favorita, con la cabeza apoyada en el regazo de una Clara que ya había sanado gran parte de su propio y profundo duelo. Su muerte, aunque triste, no fue un evento trágico, sino la culminación pacífica de una misión cumplida, el descanso merecido de una guerrera. Exhaló su último aliento con un suspiro suave, como si finalmente se entregara al descanso eterno que tanto merecía, dejando tras de sí un legado de una fuerza inconmensurable. La comunidad de Santa Brígida, unida en el duelo, le rindió los más altos honores, como si despidieran a una heroína nacional, a la fundadora de su nueva era.
Fue enterrada en el corazón mismo de la morada da Esperaná, bajo un viejo y frondoso árbol de umbu, el árbol más sagrado y resistente del Certo. Sobre su tumba, una simple piedra de río grabada con la palabra Aurora y con la vieja coleira de Valente enrollada sobre ella, se convirtió en un lugar de peregrinación y recuerdo, un recordatorio constante para las generaciones presentes y futuras de la lección imperecedera que aquella perra ciega les había enseñado sobre la visión, el honor y la compasión. El legado de Aurora perduró en el tiempo, transformando de manera indeleble y profunda a una villa que había estado marcada durante décadas por la negligencia, la apatía y el egoísmo, en un símbolo regional de compasión, solidaridad y un profundo respeto por todas las formas de vida. La Morada da Esperana se convirtió en un proyecto exitoso y un modelo a seguir, salvando a cientos, y luego a miles, de animales a lo largo de los años, y atrayendo a voluntarios y donantes de todas partes del país. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo una comunidad puede resurgir de sus propias cenizas. Dona Clara y su hija Sofía, curadas de su propio luto a través del acto sanador de cuidar y amar a Aurora y a los demás animales, se convirtieron en el alma, el corazón y el motor incansable del refugio. Clara, la mujer que había cerrado su corazón al mundo, lo abrió de par en par, compartiendo no solo sus vastos conocimientos de curandera para sanar los cuerpos heridos de los animales, sino también su propia y dolorosa experiencia para sanar las almas rotas de las personas que llegaban al refugio buscando consuelo, propósito y una segunda oportunidad. Encontró en la sanación de otros su propia y definitiva sanación. Sofía, la niña que con su insistencia había iniciado la revolución de la compasión, creció para convertirse en una joven veterinaria brillante, tan compasiva, dedicada y valiente como su madre, continuando con profesionalismo y amor el trabajo que ambas habían comenzado aquel día memorable en la puerta de su casa. Juntas, madre e hija, lideraron con pasión y entrega la misión de acoger a todos los seres olvidados, a todos los desamparados, manteniendo viva y ardiente la memoria de la perra ciega que, con su último y agónico suspiro de madre, había logrado enseñar a todo un pueblo a volver a Enxergar, no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón. La historia de Aurora y Santa Brígida se convirtió en una leyenda local, en un cuento de hadas real contado por los abuelos a sus nietos en las noches estrelladas y silenciosas del Certo, una historia que hablaba no solo de la increíble e inspiradora resiliencia de un animal, sino también, y de forma aún más poderosa, de la asombrosa capacidad de redención de una comunidad entera. Demostraba, con la fuerza de los hechos, que nunca es demasiado tarde para reconocer un error, para pedir perdón y para reconstruir algo hermoso, justo y solidario sobre las ruinas del olvido y la indiferencia. Se convirtió en la historia fundacional de la nueva Santa Brígida. El cambio en Dona Sida y Seu Jorge, los primeros antagonistas de esta historia, fue uno de los más notorios, simbólicos y conmovedores para la comunidad. La mujer que antes empuñaba una escoba con odio contra Aurora, ahora era una de las voluntarias más dedicadas y trabajadoras del refugio, barriendo los patios con una sonrisa y repartiendo caricias, palabras de ánimo y golosinas a los perros más asustadizos y desconfiados. Seu Jorge, el hombre de los cubos de agua, donaba cada semana, sin falta y sin pedir nada a cambio, un saco del mejor pienso de su tienda, su gesto rudo y tacaño transformado en una generosidad silenciosa, constante y profundamente reparadora. Ambos encontraron en el servicio a los animales una forma de expiar su culpa y de reencontrarse con su propia humanidad perdida. Seu Ignacio, liberado por fin del pesado fardo de su silencio culpable, se convirtió en el historiador oficial, el bardo y el guía espiritual de la Morada da Esperaná, con una energía y una lucidez renovadas que desafiaban su edad. Contaba a los visitantes, con una pasión contagiosa, la historia de Valente,
de la antigua y gloriosa facenda, y de cómo la llegada providencial de la humilde y ciega Aurora había despertado a la villa de su largo y oscuro letargo. Sus historias ya no eran un lamento nostálgico por el pasado perdido, sino una vibrante celebración de la capacidad de cambio, de la importancia de no olvidar las raíces y de la necesidad de honrar a los héroes, sin importar su especie. Se convirtió en la voz viva de la memoria redimida. Los dos cachorros de Aurora, Leo y Nina, crecieron sanos, fuertes y felices en el entorno seguro y estimulante del refugio, adoptados colectivamente por toda la comunidad que los había visto nacer de la miseria. Se convirtieron en los embajadores juguetones y queridos de la morada da Esperaná, dos ejemplos vivos, coleando y llenos de energía, del poder inmenso de una segunda oportunidad. Su presencia constante y alegre en el refugio recordaba a todos el punto de partida, el milagro que había nacido del sufrimiento y la compasión. Eran la prueba viviente de que la vida, con amor, siempre encuentra un camino. La transformación de Clara fue, quizás, la más profunda y silenciosa de todas. La mujer que se había aislado del mundo en su dolor, que había renegado de su propio don para sanar y que había construido un muro infranqueable alrededor de su corazón, reencontró su propósito en la vida. Comprendió, a través de la conexión con Aurora, que el amor, lejos de ser una fuente inevitable de dolor y pérdida, era la única fuerza verdaderamente capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Al cuidar de Aurora, se había cuidado a sí misma. Al salvarla, se había salvado. Su jardín personal, antes un reflejo de su reclusión, floreció con una nueva y exuberante vitalidad, al igual que su espíritu. El pequeño y olvidado pueblo de Santa Brígida, antes un punto anónimo y triste en el vasto mapa del certo brasileño, comenzó a ser conocido en toda la región, y más allá, por su increíble refugio de animales y por su conmovedora historia de transformación y redención comunitaria. Comenzaron a recibir visitantes, voluntarios y donaciones de lugares lejanos, gente de todas partes atraída por la leyenda de la perra ciega que, de alguna manera, había devuelto la vista a todo un pueblo. Dejaron de ser el pueblo del olvido para convertirse en el pueblo de la esperanza. La lección que Aurora, la descendiente de Valente, dejó como herencia fue simple en su formulación pero inmensamente profunda en su significado. La verdadera nobleza no reside en el linaje, en la fuerza física o en la apariencia, sino en la capacidad incondicional de amar y proteger a los tuyos. Contra toda esperanza, la lealtad no se demuestra con palabras grandilocuentes, sino con actos silenciosos, humildes y a menudo dolorosos de sacrificio. Y la verdadera visión, la que realmente importa en la vida, no proviene de los ojos, sino de un corazón capaz de reconocer el valor inmenso en aquellos seres a quienes el mundo, en su ceguera y su prisa, ha decidido descartar y olvidar. Incluso después de muchos, muchos años, en las noches claras y estrelladas, cuando la luna del certo iluminaba con una luz plateada y mágica la tumba de Aurora, bajo el frondoso árbol de umbu, no era raro ver a algún habitante del pueblo, a menudo un Seu Ignacio ya muy anciano o la propia Clara con el cabello encanecido, sentado en silencio junto a la lápida, compartiendo sus pensamientos, sus alegrías y sus penas con el espíritu de la perra que se había convertido por derecho propio en la santa patrona de los olvidados y en el alma inmortal de Santa Brígida. Su tumba se convirtió en un lugar sagrado, un punto de referencia para la comunidad. El legado de Aurora demostró de forma contundente que un solo ser, por más frágil, desvalido y aparentemente insignificante que parezca, puede ser el catalizador de un cambio inmenso, de una revolución silenciosa. Su sufrimiento no fue en vano. Se convirtió en la semilla fértil de la que brotó un inmenso y frondoso bosque de compasión, solidaridad, empatía y una renovada fe en la bondad inherente que puede yacer dormida, a veces durante mucho tiempo, incluso en los corazones más endurecidos y resecos por
La vida, su historia se contaba para recordar que la esperanza puede nacer del lugar más inesperado. La Morada da Esperana se consolidó como un lugar donde no solo se curaban las heridas físicas de los animales maltratados y abandonados, sino también, y de forma quizás aún más importante, las profundas heridas emocionales de los seres humanos que acudían allí a ayudar. Era un círculo virtuoso de sanación mutua, un ecosistema de compasión donde dar y recibir eran simplemente dos caras, inseparables de la misma y preciosa moneda del amor. Los voluntarios a menudo decían que iban a ayudar a los animales, pero que eran los animales quienes terminaban ayudándolos a ellos. La historia se cierra, como un círculo perfecto, con una imagen poderosa y llena de significado, una tarde soleada, muchos años después. Una joven Sofía, ya convertida en una veterinaria brillante y reconocida por su trabajo humanitario, se encuentra en la entrada del refugio con su madre, una Clara ya, anciana, pero con una mirada serena y llena de paz. Acaba de llegar una nueva camada de cachorros abandonados en una caja de cartón, y uno de ellos, el más pequeño, es completamente ciego. Sofía lo toma en sus brazos con una ternura infinita, lo acuna contra su pecho y, mirándolo a los ojos sin vista, le susurra con una sonrisa: no te preocupes, pequeño, estás en casa, aquí, en la Morada da Esperana. Todos aprendimos a ver con el corazón gracias a una reina ciega llamada Aurora. El ciclo de compasión, iniciado por una perra moribunda en el umbral de una puerta, continuaba, más fuerte, más sabio y más luminoso que nunca. El impacto de la reconstrucción de la Facenda Monte Claro fue más allá de lo simbólico. Tuvo un efecto económico y social tangible en la villa. La creación de la Morada da Esperana generó empleos directos e indirectos, desde cuidadores y personal de limpieza hasta proveedores de alimentos y materiales de construcción. El pequeño comercio de Seu Jorge, por ejemplo, vio cómo sus ventas se multiplicaban gracias a los pedidos constantes del refugio y al aumento de visitantes en el pueblo, lo que le permitió contratar a un ayudante y mejorar su local. El turismo rural, antes inexistente, comenzó a florecer tímidamente, atrayendo a personas interesadas en el proyecto y en la historia de la región. La historia del linaje de Valente también revitalizó el interés por las tradiciones locales. Seu Ignacio, con la ayuda de dona Matilde, comenzó a organizar veladas culturales. En el patio de la Morada da Esperana, donde se contaban las viejas leyendas del Certo, se cantaban canciones folclóricas y se enseñaban las artesanías locales a las nuevas generaciones. La memoria histórica, que estaba a punto de extinguirse con los más ancianos, encontró un nuevo y vibrante canal de transmisión, fortaleciendo la identidad cultural de Santa Brígida y el orgullo de sus habitantes por su pasado. El modelo de gestión comunitaria del refugio, basado en la colaboración, la transparencia y el voluntariado, se convirtió en un caso de estudio. Representantes de otras pequeñas comunidades rurales visitaban Santa Brígida para aprender de su experiencia, buscando replicar el éxito de la Morada da Esperana en sus propias localidades. La villa, antes un sinónimo de apatía, se convirtió en un faro de innovación social y de empoderamiento comunitario, demostrando que la unión y un propósito común pueden generar un desarrollo sostenible y humano. La relación entre Clara y Sofía se fortaleció hasta convertirse en una asociación indestructible, no solo como madre e hija, sino como compañeras de una misma misión. El trauma que las había separado en un principio se convirtió en el puente que las unió para siempre. Clara encontró en la pasión y la energía de su hija la fuerza para seguir adelante, mientras que Sofía siempre vio en su madre un ejemplo de resiliencia, sabiduría y la capacidad de transformar el dolor más profundo en una fuente de sanación para los demás. El destino de los cachorros, Leo y Nina, también se convirtió en un símbolo. Leo, el macho, fue adoptado por el propio Seu Ignacio,
llenando la casa del anciano de una nueva alegría y compañía en sus últimos años de vida. Nina, la hembra, se quedó en el refugio junto a Clara y Sofía, convirtiéndose en la perra de terapia oficial de la morada da Esperaná, con una increíble habilidad para consolar a los animales recién llegados y a los niños que visitaban el centro. Ambos, a su manera, continuaron el legado de nobleza y servicio de su madre Aurora y de su ancestro Valente. La coleira de Valente, aquella pieza de cuero vieja y gastada, se convirtió en el objeto más preciado y simbólico del refugio. Fue colocada en una vitrina de cristal en la sala principal de la antigua casona, junto a una gran fotografía de Aurora y un relato de su historia. Se convirtió en un recordatorio permanente de que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en las cualidades intangibles como el coraje, la lealtad y el honor, y de que incluso en el ser más humilde y desvalido puede anidar el espíritu de un héroe legendario. La historia de Santa Brígida también enseñó una lección sobre la naturaleza del duelo y la pérdida. Clara, al permitirse sentir empatía por el sufrimiento de Aurora, comenzó a procesar su propio dolor de una manera que la reclusión no le había permitido. Entendió que el amor por su hijo perdido no tenía por qué ser una fuente de amargura, sino que podía transformarse en una fuerza positiva, en un motor para llevar compasión y cuidado a otros seres necesitados. El amor no moría con la pérdida, se transformaba. La transformación de la comunidad no fue un proceso fácil ni exento de conflictos. Hubo quienes, al principio, se resistieron al cambio, aferrados a sus viejos prejuicios y a su apatía, pero la fuerza del movimiento colectivo, el ejemplo de líderes como Clara y Seu Ignacio, y el éxito tangible del proyecto de la Morada da Esperaná, terminaron por convencer incluso a los más escépticos. La villa aprendió que el progreso no viene de fuera, sino que nace de la capacidad de una comunidad para reconocer sus propias heridas y trabajar unida para sanarlas. Seu Ignacio vivió lo suficiente para ver su sueño cumplido, ver a Santa Brígida renacer de sus cenizas, más fuerte, más unida y más compasiva que nunca. Murió en paz, rodeado del afecto de su pueblo y con la certeza de que la memoria de Valente y el legado de Aurora estaban en buenas manos. Su funeral fue un evento multitudinario, una celebración de la vida de un hombre que, al final de sus días, eligió la acción sobre el silencio, y con ello, salvó el alma de su pueblo. El impacto de la historia llegó incluso a oídos de las autoridades estatales. Impresionados por la iniciativa comunitaria y la repercusión mediática del caso, el gobierno decidió invertir en infraestructuras para Santa Brígida, mejorando las carreteras, construyendo una escuela nueva y un pequeño centro de salud. La villa, antes olvidada, fue finalmente puesta en el mapa, no por su miseria, sino por su increíble ejemplo de resiliencia y transformación social. Clara, a menudo, se sentaba en el porche de la Morada da Esperaná al atardecer, observando a los animales jugar libremente en los corrales. En esos momentos de calma, sentía una profunda sensación de paz y de propósito. Ya no era la mujer rota y solitaria que se escondía del mundo. Era una sanadora, una líder, una madre para cientos de seres desamparados. Había encontrado en el servicio a los demás el camino de regreso a sí misma. La historia de Aurora se convirtió en una herramienta educativa fundamental en el refugio. Cada vez que llegaba un nuevo voluntario o un grupo de visitantes, se les contaba la leyenda de la perra ciega y el pueblo que aprendió a ver. Era una forma de transmitir los valores fundamentales de la Morada da Esperaná, la compasión, el respeto por la vida, la importancia de las segundas oportunidades y la creencia de que todos, sin importar su pasado o su condición, merecen ser tratados con dignidad. La relación entre los humanos y los animales en Santa Brígida cambió para siempre. Los perros callejeros ya no eran vistos como una plaga, sino como posibles descendientes de Valente, como seres que merecían cuidado y respeto. Se estableció un programa de padrinos comunitarios,
donde cada familia del pueblo se hacía responsable de alimentar y cuidar a los animales sin hogar de su calle, creando una red de protección que garantizaba que ninguna otra Aurora tuviera que sufrir el abandono y la indiferencia. Finalmente, la historia se convierte en un símbolo atemporal de la interconexión de todas las vidas. Demuestra cómo el sufrimiento de un solo ser puede, si hay alguien dispuesto a mirar, desencadenar una cadena de eventos que conduce a la sanación de muchos. La ceguera de Aurora no fue una debilidad, sino su mayor fortaleza, obligó a la gente a mirar más allá de las apariencias, a conectar con la esencia, a sentir en lugar de simplemente ver. En última instancia, A Memoria de Valente no es solo la historia de una perra, sino la historia de la propia humanidad, con sus abismos de crueldad y sus cumbres de compasión. Es un recordatorio de que en cada uno de nosotros reside la capacidad de ser un Seu Jorge o una Dona Cida, pero también un Seu Ignacio, una Sofía o una Clara. La elección, como siempre, es nuestra, y esa elección define no solo nuestro propio destino, sino el del mundo que nos rodea. El legado de Aurora es, en esencia, una invitación a elegir siempre el camino del corazón.